A partir de diciembre de 1982, con las crisis de la deuda externa encima, se inicia en México un largo proceso de transición promovido por el Ejecutivo Federal hacia nuevos modos de organizar y promover la producción y el intercambio, así como de relacionar la economía del país con el resto del mundo. El programa neoliberal, puesto en práctica en México a partir de 1983, y la política económica y social asociada a él, fue en parte promovido y ampliamente respaldado por el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Financiera Internacional. Se caracterizó por un conjunto de reformas destinadas a alterar de una manera significativa la estructura de la economía, que cubren de muchas maneras áreas relacionadas entre sí, y todas tienen declarado el propósito de mejorar la eficacia del sistema económico. En los últimos 20 años, los que van de 1983 a 2009, la economía mexicana prácticamente ha estado estancada. En todo caso, en conjunto, el PIB por persona no ha superado en promedio la tasa real de crecimiento de 0.4% al año, muy por debajo de alrededor del 3% al año que registró durante los años de expansión de la economía mexicana, que van de 1933 a 1968. La crisis económica que actualmente vive el país ya ha empeorado las cosas. Según las autoridades mexicanas y el Banco Mundial, en 2008 el PIB por persona no creció y en 2009 se estimó que bajó 7% más. El comportamiento económico de los precios al consumidor ha sido el PIB por persona en 1983 a 1988 fue de menos 2.1 y el precio era de 90.5. Pero de 2007 a 2009 el PIB por persona fue de menos 2.1 de nuevo, pero ahora el precio era de 5.5. La economía se ha vuelto una donde predominan de manera notable los servicios y el comercio, incluyendo el que no es formal. Por ejemplo, la agricultura en 1981 tuvo solamente 7.0%, mientras que en 2007 tuvo 5.4%, lo cual significa que descendió. Y los servicios y comercios en 1981 tenía 65.3% y en 2007 obtuvo 68.1%. La participación de las remuneraciones a asalariados en el ingreso del sector no agropecuario después de la caída que se registró entre 1982 y 1987 repuntó años después para volver a caer y situarse a finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI en un nivel inferior o similar al de 1952, como se puede comprobar en la tabla. De 1952 estuvo en 30.6 y hasta el 2008, que es donde se tiene el dato, que tuvo el 30.0. A partir de los primeros años de la década de los 80 se da un aumento sostenido de la concentración del ingreso. La parte del ingreso que se lleva en los hogares más acomodados crece sistemáticamente entre 1984 y 1994 y se mantiene a ese nivel. En 2008, 10% de los hogares más pobres apenas sobrevive con alrededor del 1% del total de ingreso, mientras que el 10% de los hogares más ricos concentra más del 40% en total de este. El coeficiente de Gini creció después de 1984, se mantuvo en niveles elevados y disminuyó en 2006 para volver a crecer en el 2008, como se ve en la tabla de distribución de ingresos de los hogares en México, en porcentaje.